Conectamos con Josué Utrilla, él es corresponsal para ESPN en Guate. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo te va? Bienvenido a La Polémica. Gracias por hacer el tiempo para estar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches, saludos desde Guatemala y pues ya acá esperando con ansias el partido del próximo jueves por la noche. A ver, Josué, ¿cuál es el ambiente que se respira en torno a la selección guatemalteca y este primer compromiso de Nations League ante la selección de El Salvador? Bueno, te comento, acá en Guatemala, la verdad que luego la participación que se tuvo en Copa Oro y ese estilo de juego que mostró sobre todo la selección de Guatemala, que dejó buenas sensaciones, es lo que se espera para el próximo jueves, ¿verdad? Por la noche. Guatemala pues viene a empatar recientemente el domingo con Honduras 0-0, sin los legionarios, y creo que ese es un factor extra que tiene ahora Guatemala, ¿verdad? El aporte que le puede brindar ahora Rubio Rubín, Nathaniel Méndez-Lain en la ofensiva, ¿verdad? Claro. El caso del guardameta Nicolás Hagen, que ya se incorporó vino de Israel, ¿verdad? Y ahora pues el caso de Nicolás Amayeva, que juega en Rumania y que ya a partir de mañana pues ya se suma a los entrenamientos. Entonces creo que ya con esas incorporaciones hay buenas sensaciones, ¿verdad? Y esperemos que el partido transcurra con normalidad, ¿verdad? Desde tu perspectiva, Josué, ¿de qué tiene que cuidarse El Salvador este próximo jueves? La verdad, Guatemala, pues con los partidos amistosos que ya ha desarrollado con el profesor Luis Fernando Tena, ya son 18 meses de trabajo, ya ha implementado un estilo de juego, ¿verdad? La alineación, hay pocas variantes, ¿verdad? Ya el profesor Luis Fernando Tena ya tiene a sus hombres de confianza, ya hay un estilo de juego, ¿verdad? La velocidad, sobre todo por las bandas, creo que ha caracterizado mucho a Guatemala. Y como te mencionaba, creo que ese aporte ofensivo que se espera de Rubio Rubín, ¿verdad? El delantero que juega actualmente con el Real Salt Lake, y lo que puede hacer Nathaniel Méndez-Lain. Entonces creo que eso también debe de cuidarse El Salvador, ¿verdad? En la parte ofensiva que puede mostrar Guatemala. Sobre todo también ahora anotando también la recuperación que ha tenido Oscar Santis, ¿verdad? Que tuvo 6 meses fuera de la selección y que ahora está de vuelta, y que ha sido uno de los hombres también de confianza que ha tenido Luis Fernando Tena por en la parte ofensiva. Josué, muy buenas noches, un placer saludarte. Daniel Rups, ¿qué es lo que Luis Fernando Tena le ha dado a Guatemala, o qué es lo que le inspira a la selección como tal, que le ha dado un salto cuantitativo en los Copa de Oro, tal como tú mencionabas, partidos amistosos, etcétera, etcétera? ¿Qué marca la diferencia? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto. Se habla mucho, ¿verdad?, de lo que ha venido a aportar Luis Fernando Tena acá al fútbol de Guatemala. Primero te puedo mencionar el tema de la mentalidad, ¿verdad? Ha trabajado mucho ese tema con los jugadores, les ha venido a cambiar el chip, ¿verdad?, de lo que se dice acá en Guatemala, y les ha mencionado mucho que crean lo que ellos pueden hacer, que pueden alcanzar muchas cosas creyendo en su propio trabajo y saliendo a la cancha, ¿verdad?, con la idea de juego que les ha estado mencionando. Esa es una de las principales virtudes que ha mostrado Luis Fernando Tena. Luego, pues ha venido a cambiar también el estilo de juego de la selección de Guatemala. Recordemos que la selección de Guatemala venía de una suspensión del 2016 por el tema de FIFA, y venía desde la Liga C, de la Liga Naciones C, ¿verdad? Entonces ha venido escalando hasta ahora que se encuentra en la Liga de Naciones A. Entonces también le ha dado mucha confianza al grupo de jugadores. Como te digo, Melman mantenía una base de 30 jugadores aproximadamente en cada microciclo de trabajo. Son los que habitualmente han estado en los últimos partidos, ¿verdad? Y pues ahora no ha sido la excepción. Y también pues recalcar el otro aporte que también ha tenido Luis Fernando Tena, y ha sido de que está aprovechando esta situación que creo que todas las selecciones centroamericanas tenemos, ¿verdad? De los jugadores con ascendencia guatemalteca que militan pues en otras ligas, ¿verdad? Entonces creo que ese factor también ha estado trabajando el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena para poder pues observar a este tipo de jugadores que tienen más rodaje, más experiencia, y que vienen a aportar sin duda alguna al fútbol guatemalteco. Hola Josué, ¿cómo estás? Te saluda Camila, un placer. Ahora, ya nos decías de las cosas que se tenía que cuidar El Salvador de Guatemala. Tú como guatemalteco, ¿cuáles son
esas deficiencias o fortalezas que ves en El Salvador, de las que se podría cuidar Guatemala, y cómo Guatemala puede frenar esas fortalezas que tiene El Salvador? Claro, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Te comento, mira, justamente acaba de arribar la selección de El Salvador acá a Guatemala. Escuchamos la declaración del profesor Hugo Pérez, ¿verdad? Y te soy bien honesto, te soy sincero, creo que hay un ambiente tenso dentro de la selección de El Salvador, por lo que ha mencionado el profesor Hugo Pérez en sus declaraciones, ¿verdad? Creo que por ahí es un factor que puede aprovechar Guatemala. Creo que se le ha estado mencionando mucho el tema de la nómina que él presentó, de la convocatoria, los jugadores que él ha llamado, y pues acá realmente en las declaraciones que él brindó, pues esa fue la primera imagen que mostró, ¿verdad? Sé que es un proceso que él también ha venido trabajando para el Mundial 2026, entonces por ahí considero yo, ¿verdad?, de que a la selección de El Salvador, de lo que hay que cuidarse, podría ser del aporte de los legionarios, porque vimos que tiene bastantes legionarios que ha convocado el profesor Hugo Pérez. Entonces por ahí creo que puede ser un factor que nosotros acá en Guatemala debemos de cuidar, ¿verdad? A ver, Josué, en torno a ese tema hay un debate interesante acá en El Salvador, te cuento por si no estás al tanto. Acá en El Salvador hay un debate en torno a los microciclos que hace Hugo Pérez. La primera división, los equipos de primera división, muchos no están de acuerdo, la mayoría no está de acuerdo con los microciclos. En general dicen que los microciclos no le generan nada positivo. Y hay que tomar en cuenta que de esos microciclos son pocos los que terminan en esa lista final. A comparación de lo que te estoy contando que sucede acá en El Salvador, ¿cómo se maneja allá en Guatemala? ¿Cómo lo ha manejado el profe Tena? Bueno, te comento, aquí la base de jugadores se ha mantenido desde enero, marzo fue el primer partido amistoso de Luis Fernando Tena, ¿verdad? Fue la primera convocatoria que se giró ya en marzo del año pasado. Luis Fernando Tena sí ha mantenido su base de jugadores. Por ahí 2, 3 jugadores por convocatoria nuevos, tal vez te podría decir. Sin embargo, él se ha quedado con los jugadores que ha comenzado a trabajar, una base con el arquero, por ejemplo, de Nicolás Hagen, Ricardo Jerez, en defensa a José Carlos Pinto, a Nicolás Amayo, a Gerardo Gordillo, José Ardón, ¿verdad? Por ahí en el medio campo lo habitual que le ha mostrado ha sido con Rodrigo Sarabia, con Oscar Castellanos, Alejandro Galindo, ¿verdad? Y en el tema de la ofensiva está el caso de que me mencionaba, de Rubio Rubín, Oscar Santis, Darwin Lom. Entonces, creo que aquí Luis Fernando Tena sí, a diferencia de lo que se menciona en El Salvador, él sí ha mantenido su base de jugadores desde un principio y es lo que ha utilizado tanto en los partidos amistosos que ha disputado en Copa Oro y ahora que va a ser la Nation League. Hola Josué, ¿cómo te va? Sarulite, a la orden, es un placer escucharte. Bueno, en definitiva, que lo que te voy a preguntar es lo siguiente, por ahí para tenerlo bien en claro. Acá los microciclos, por momentos se dudaba en hacerlos, porque a veces el entrenador los pedía y a veces, si bien los tuvo, no tuvo el resultado. Entonces, por ahí no se lo veía que tenía un resultado. En este caso, vos lo que estás diciendo, para aclarar, es que los jugadores nacionales que tiene Guatemala solamente trabaja con jugadores nacionales y no trae los extranjeros para los microciclos. Ahora en el partido de mañana, Guatemala, mayormente, si te gusta, cuando sale a jugar de local, ¿juega igual que de visitante o vos lo encontrás que de visitante juega diferente? Mañana seguramente va a ser atacar, pero de visitante, ¿juega igual Guatemala? ¿A vos te convence? ¿O es la manera que tiene de trabajar Tena de esa manera y usted está conforme con eso? No, creo que tanto de local como de visita, Guatemala pues ha mantenido su estilo de juego, ha mantenido la idea de Luis Fernando Tena desde un principio, ¿verdad? Su mismo esquema táctico. Bien lo mencionaba yo, pocas variantes en las alineaciones, realmente mantiene su base, entonces no hay mayor diferencias, ¿verdad? De visita o de local. Lo que se ha mencionado acá es, por ejemplo, lo que sucedió en Copa Oro, ¿verdad? Que es que allá en lo que jugó en Estados Unidos, pues el césped era diferente
a lo que Guatemala tiene acá en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, ¿verdad? Sabemos que la infraestructura pues ha sido un factor ahí que Luis Fernando Tena siempre ha estado mencionando, y entonces por ahí, cuando Guatemala pues tiene la oportunidad de ir a jugar al extranjero, ¿verdad? Se nota un estilo de juego mucho más rápido, ¿verdad? Con que la pelota corre más rápido, pero se mantiene la idea de él. Entonces yo creo que va a haber diferencia a lo que ha estado mostrando en los últimos partidos fuera de Guatemala a lo que se espera mañana, el jueves, perdón. Josué, no sé si es mi percepción, vos me decís, te escucho confiado y siento ese, y no confiado digo en el mal sentido, sino porque confían precisamente en lo que han venido viendo del profe Tena y de este equipo, sobre todo después de lo que hicieron en Copa Oro. ¿Se respira eso, esa confianza también en el ambiente para enfrentar el jueves a El Salvador? Mira, de hecho te comento, ya los boletos están agotados, o sea, salieron a la venta y en 2 días, 3 días la afición compró los boletos. Entonces, sí hay una buena sensación entre afición, ¿verdad? Cuerpo técnico, jugadores, porque en conferencias de prensa, en las actividades que tienen, ¿verdad? Y todo, pues se nota ese buen ambiente en la selección de Guatemala. Y los resultados oficiales que ha tenido Luis Fernando Tena, competiciones oficiales, pues él ha cumplido los objetivos, ¿verdad? Primero, como te digo, en la Copa, en la Liga de Naciones, pues logró el ascenso a la Liga A, logró la clasificación a la Copa Oro de forma directa, porque Guatemala, pues, en Copas Oros anteriores venía de jugar ronda preliminar y ahora, pues, con Luis Fernando Tena clasificó de forma directa y ahora se está en la Liga A, ¿verdad? Que es realmente el lugar que Guatemala necesita ocupar, ¿verdad? Como te digo, venía desde la Liga C y ahora está en la Liga A. Entonces, sí hay una muy buena sensación, ¿verdad? Se espera un buen partido ante El Salvador, sobre todo porque después viene Panamá, ¿verdad? Sabemos lo que representa Panamá en la región, entonces Guatemala tiene que aprovechar la localía en estos 2 partidos que tiene. Y como última pregunta, ¿eso no te preocupa que de cierta forma haya mucho entusiasmo? Porque El Salvador sabemos cómo viene mal, es una de las selecciones más flojas del último tiempo. Pero ¿eso no les preocupa que en algún momento las cosas no salgan como se esperan? Mira, puede ser de que Guatemala tenga un pinchazo, ¿verdad? En este proceso, Luis Fernando Tena, y que por ahí el resultado del jueves pues sea adverso, ¿verdad? A lo que se espera acá en Guatemala. Sin embargo, te digo, creo que este proceso está pensando, se ha estado trabajando para lo que va a ser la eliminatoria de 2026. Claro. Claro, que sería un golpe duro realmente empezar con una derrota en casa, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que realmente el proceso va a seguir, va a continuar, ¿verdad? Claro. Sí sería, como te digo, sí sería un golpe duro, no esperado, pero que el proceso con Fernando Tena va a continuar de aquí hasta el 2026. Bueno, Josué, no nos queda más que agradecerte por el tiempo, gracias por tomarnos la llamada. Espero que igual después del partido, más adelante nos volvamos a conectar para platicar de lo que ha sucedido este próximo jueves en el arranque de Nations League. Un abrazo hasta Guatemala y gracias. Saludos, buenas noches. Ahí estaba entonces Josué Utrilla, periodista de ESPN Guatemala, y sí, eso es lo que se siente en el ambiente de los guatemaltecos y con razón. Sí. Tienen un mejor proceso, por lo menos lo que ha mostrado el proceso en cancha, que el del Salvador. Una selección salvadoreña que ya, escuchamos, ya aterrizó en Guatemala, ya está en suelo guatemalteco, se fueron esta misma tarde y antes de eso realizaron su última práctica en el Jorge Mágico González. Vamos a ver. La selección nacional disputará su primer juego de la Liga de Naciones de CONCACAF, clasificatoria a la Copa América 2024, ante Guatemala en el Estadio Doroteo Flores en la ciudad de la Eterna Primavera, este próximo jueves 7 de septiembre a las 8 de la noche. Conversamos con uno de los legionarios a su llegada al país, el delantero Mayer Gil, que nos habló sobre las expectativas para los juegos ante Guatemala y Trinidad y Tobago. En lo personal, mostrarme, pero siempre en grupo y grupal, pues tratar de sacar el gane siempre, pues de visitante o de local, porque las 2 selecciones son difíciles. Hoy en día todas las selecciones son difíciles y claro, ir a arrancar allá contra Guatemala no es nada fácil, pero no imposible. En lo personal muy bien, porque en el equipo he tenido continuidad y pues esperar que acá se me den las cosas muy bien. El tiempo es muy corto, pero son detalles los que uno tiene que arreglar y ya, para adelante.
Es un partido muy importante porque hay que hacernos respetar acá en casa, porque sea Trinidad, que es una selección fuerte, como lo vuelvo y lo repito, pero hay que hacernos respetar acá en casa. En realidad, pues sería mi debut acá en El Salvador, el cual es muy bonito porque será en el Mágico y pues sacar los 3 puntos. En la tarde de este martes, la selección partió rumbo al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, en donde abordarían el avión que los llevaría hacia la ciudad de Guatemala. Logramos tener las impresiones del técnico Hugo Pérez sobre el juego ante Guatemala y lo que se viene ante Trinidad y Tobago. El partido no quiero opinar mucho, te voy a decir por qué. Yo creo que de parte de nosotros, especialmente de parte mía, lo más importante es no hablar nada. Lo más importante es la acción, lo que vamos a ir a hacer, a tratar de hacer en Guatemala. No vamos a hablar tanto. ¿Para qué no quiero hablar tanto? ¿Ah? ¿Es por eso el silencio que ha tomado? Yo sí, pues es que ya no tengo nada que hablar. Aquí ya lo hablaron todo en El Salvador, ¿sí o no? Pero Hugo siempre todo. está abierto a la prensa. No, y siempre estaría abierto y lo respeto a ustedes. Pero aquí hablaron ya todos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí hablar? Lo único que les puedo decir es que nosotros viajamos hoy a Guatemala y vamos a tratar de hablar el jueves en el campo. Eso es todo. Perfecto, pero como técnico en la selección, escuchar sobre el trabajo que se puede hacer ante Guatemala y luego venir al estadio remodelado Mágico González a recibir a Trinidad y Tobago. Es que mira, lo hemos hablado con los jugadores. ¿Para qué estar hablando del trabajo y el trabajo y el trabajo? ¿Verdad? Los entrenamientos han sido en puertas cerradas, no por no dejarlos entrar a ustedes, ¿okay? Simplemente porque ya no podemos estar hablando tanto, tenemos que hacer las cosas en el campo como nosotros queremos hacerlas. Eso es todo, no hay ningún secreto, no hay ningún enojo, no hay ningún problema, ¿me entendés? Simplemente... Una responsabilidad a los jugadores, no hablemos... La responsabilidad es mía, ¿okay? Porque soy el técnico, pero también ya les dije a ellos, ¿de qué nos sirve estar hablando y hablando y hablando? Que ya lo dijeron ustedes, tenemos un año de no ganar, ¿sí o no? Mucha gente está enfadada, otros dicen que tenemos que irme, entonces, ¿para qué hablar de eso? Vamos a tratar, una vez más, ¿verdad?, de llegar a Guatemala, hacer un buen partido, ¿verdad?, y ahí tenemos que hablar, ya no hay mucho que decir. Profe, lo más importante, el Mágico González vuelve el fútbol a la selección, al Mágico. El Mágico González. Lo más importante es que la gente llegue a apoyarnos, ¿verdad? Y ya veremos qué pasa. No hagamos tanto, como te digo, yo no quería hablar porque escucho bastantes comentarios desde hace 2 semanas, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, yo respeto los comentarios, pero entonces la selección, que es para mí importante en el sentido de que yo soy el que estoy a cargo, es mejor no decir nosotros ya mucho. Vamos a tratar de hablar más en el campo. ¿Para qué hablar tanto repitiendo? Ustedes me preguntan si vamos motivados, ¿qué va a pasar en Guatemala? ¿Cómo vamos a salir? Son cosas que les puedo decir y decir, pero es mejor que nosotros nos callemos la boca y vayamos a jugar. La selección nacional, después de enfrentar a Guatemala, disputará su primer juego en condición de local en el estadio Jorge Mágico González el próximo domingo 10 de septiembre a las 8 de la noche. La selección nacional viaja con destino a Guatemala para solventar su primer partido de la Liga de Naciones de CONCACAF el próximo jueves ante los guatemaltecos. Para La Polémica, Tom Coreas. Digicel es la red de los que quieren más.